Bienvenidos a La Cantera, el programa donde hablamos de fútbol, sin filtro y con un poquito de picante. Iniciamos. Advertencia. Si vienes a buscar un programa de opinión más, te equivocaste de canal. Nosotros no estamos aquí para narrar el partido. Estamos aquí para desmantelarlo. Sin filtros, sin miedo a tocar intocables. Llega un nuevo formato a la Vía CR, con hambre de romperla. Una cantera llena de talento, carácter, futuro. Una producción preparada para jugar en serio. Panelistas listos para decirlo todo con la sangre fría. ¿Estás preparado para entender el juego o vas a seguir viendo lo mismo de siempre? La Cantera inicia a partir de este momento. Y bueno, ya vieron, está lleno de fútbol este programa, así que quédese con nosotros. Y para mí es un gusto presentarles a los que nos van a acompañar el día de hoy. Así que Sebas, un gusto tenerte otra vez acá en La Cantera. Hola Jorge, hola por supuesto a Chamber y a Dani que nos acompaña hoy. Un gusto para mí, la verdad, estar con todos ustedes compartiendo un nuevo programa justamente de La Cantera. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, también tenemos números, tenemos datos, tenemos información y nos los trae Antonio Chamberlain, que nos acompaña hoy en La Cantera. Antonio, un gusto saludarte. No, un gusto estar aquí siempre, ya listo para hablar de este mundial que tanto nos ha dejado en esta semana. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Tenemos un poquito de polémica, un poquito de pelea. Don Daniel Gómez, un gusto tenerte acá el día de hoy en La Cantera. No, muchas gracias a vos, Jorge, a Sebas, a Chamber por la invitación el día de hoy. La verdad, me gusta mucho el formato del proyecto y no, discutir un poco de lo que está pasando en esta Copa del Mundo, que le ha roto las quinielas a más de uno el día de hoy, en la semana más bien, y no, a debatir un poco, porque hay algunas cositas que hay de esta Copa del Mundo que todavía no me terminan de agradar. Dani, me han dicho que usted pelea bastante, que a usted le gusta meter un poquito de picante, meter polémica a todos los programas, así que por eso está el día de hoy acá en La Cantera. ¿Está listo ya? Estamos listos, ahorita, muchos años de experiencia ya en y pues, normalmente con ustedes es el que me peleo. Sí, por eso lo comentaba y por eso le decía si ya estaba listo. Estamos listos, ahorita. Excelente, Dani, así que bueno, iniciamos con el debate para venir a hablar un poco de fútbol. Y bueno, en este debate tenemos lleno de cosas de este mundial que de verdad han pasado sorpresas, han quedado eliminados gigantes. Y quiero iniciar primero con los 16avos. ¿Qué les ha parecido estos 16avos de este mundial? Sebas, ¿cómo los has visto? Bueno, yo creo que justamente han sido partidos en parte de lo que se esperaba en algunos encuentros y otros que han dado batacazos, ¿no? Creo que venían selecciones que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver en mundiales destacar con posibilidad de hacerlo, como es el caso, por ejemplo, de Senegal. Y al final me terminó, en ese caso específico, decepcionando un poco. Creo que Bélgica no está con su mejor selección, no tiene esa... la que le llamaron en Bélgica, vamos a ver, la generación de oro, que al final consiguió un tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018. Esta está culminando con ciertas decisiones de su técnico en el encuentro que al final parecían polémicas y terminaron decantando el marcador para los belgas y ganándolo con un penal en tiempos extra. Otras selecciones que decepcionaron, como la selección de Alemania, pero estoy seguro, Jorge, que usted nos dará pie ya a discutir partido tras partido, porque se trae tema esos 16avos de final de esta Copa del Mundo. Correcto, y primero quería hablarles, y para ir un poco en orden, del primer partido que se jugó entre Canadá y Sudáfrica. ¿Cómo vieron a Canadá? Canadá es el más flojito de los anfitriones. Sí, de los tres. De los tres es el más flojo. O sea, pero ha mostrado fútbol también, no ha sido, porque también hemos hablado y hemos escuchado del hecho de que Canadá
o más bien en Canadá el fútbol no es tan apasionante como en otros países, como en México, por ejemplo. Sí, o sea, obviamente hay una diferencia cultural muy grande, Jorge, pero, o sea, es que decime qué ha mostrado Canadá. Para mí lo más interesante que ha hecho Canadá en este mundial es llenar por completo los estadios las 2 veces, porque eso era una incógnita. Justamente lo que decía Jorge, que el hockey es el deporte 1 en Canadá, no se sabía si iban a llenar los estadios y creo que respondieron de muy buena manera, por lo menos cuando jugaba la selección nacional en su país. Recordemos que estos 16avos ante Sudáfrica los jugaron fuera de Canadá por no lograr el liderato del grupo y bueno, por lo menos le ganaron un Sudáfrica que me parece que de los 32 equipos que clasificaron a los 16avos de final era uno de los más débiles también. Sí, porque bueno, en realidad Sudáfrica nos había mostrado, vamos a ver, para mí fue un equipo la verdad muy bajo, no nos había mostrado tanto fútbol, había jugado contra la selección de México, que la verdad para mí fue muy fácil la victoria de México. No sé qué les parece a ustedes. Para mí fue pánico escénico. Lo de México, sí, yo creo que fue más pánico escénico de Ecuador. Ecuador yo creo que terminó siendo una selección muy sobrevalorada en el Mundial, la verdad, para mí. O sea, yo siento que por lo que había mostrado en las eliminatorias de Conmebol, era para que Ecuador tuviera un Super Mundial. Y al final, o sea... Sí, perdón, Dani, pero yo hablaba específicamente del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Sí. No, yo creo que lo de México y Sudáfrica, más que todo, o sea, tuvo para hacer más, México tuvo para hacer más, pero al final lo sacó. O sea, hoy en día te dicen las estadísticas de que México está siendo el mejor anfitrión. O sea, no ha perdido, no le han metido ni un solo gol. Entonces yo creo que al final le está funcionando. O sea, no importa si ganas por 3 o por México 4. el mejor anfitrión por encima de Estados Unidos. Es que sí, a nivel de estadística sí. A nivel de juego, Estados Unidos juega mejor. O sea, México ahorita es como una casa de naipes. Usted le quita una carta y se cae todo. Sí, especialmente las cartas que están siendo sumamente importantes. Quiñones está haciendo un excelente Mundial Lira. Y vamos a ver, México sobrevivió a la expulsión de Montes, que también era una de esas dudas si iba a poder hacerlo bien el resto de fase de grupos por la expulsión de Montes, justamente en ese partido contra Sudáfrica, ¿no? Porque al final ese partido inaugural también termina amarrando al cuadro sudafricano con la expulsión de Sithole, que decían los compañeros que era pánico escénico. Yo creo que eso sí le terminó jugando un poco a la selección africana, que he de decir yo que un par de nombres por lo menos les rescato. Creo que hay ciertos jugadores que hicieron una buena Copa del Mundo. Uno de ellos es el central por izquierda en Bocasi del Chicago Fire. Creo que va a dar el salto a Europa en los próximos meses después de este Mundial. Creo que especialmente en el partido frente a Canadá, justamente de 16avos, demostró la calidad que tiene. Es un central pequeño, zurdo y que tiene buena salida de balón. Otros jugadores que ya son frecuentes en la selección de Sudáfrica como Mokoena, creo que es el que se puede rescatar en el cuadro sudafricano, y el guardameta Ronwen Williams, que siempre ha sido sumamente importante para los Bafana, que para algunos sorprendió, para mí personalmente no, creo que tampoco esperaba que se metieran de segundos, pero creo que ese nivel lo vimos muy parecido al Mamelodi Sundowns, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, y es que la base justamente de ese equipo es el Mamelodi Sundowns, que hay que decir que es el actual campeón, de hecho, en esta temporada 2026 de África. Para mí la participación de Sudáfrica se debe también a lo nefasto que fue tanto República Checa o Chequia y Corea. Pero Corea contra ellos, ¿verdad? Corea contra ellos. O sea, para mí, o sea, lo de Sudáfrica se debe más a las falencias de los rivales que a virtudes de Sudáfrica como tal. Sí, porque de hecho Chamber logra extender por completo el partido ante Canadá, y es prácticamente en la última jugada donde le terminan anotando ese 0-1 que, bueno, yo les voy a ser sincero, yo había apostado por los sudafricanos en este partido, creo que tenían para más, y porque Canadá, contrario a lo que trataba de discutir Jorge, a mí tampoco me ha convencido, y creo firmemente en lo que dice Daniel justamente, de que ha sido el peor anfitrión. No, pero menos mal que Eustachio metió eso, porque yo creo que todos queríamos que ese partido se acabara. Pero vos hubieras visto tal vez una Canadá más superior contra Sudáfrica, porque fue solo un gol. Sí, yo hubiera esperado que un gol por tiempo, un 2-0 normal. Siento que se complicó más de la cuenta. Al mismo tiempo siento que no sufrieron tanto, pero
Yo lo que sí puedo decir con Sudáfrica, que dije que tuvieron pánico escénico en el Azteca, es que siento que al fin y al cabo se van con la cabeza arriba, porque yo creo que nadie después de ese partido esperaba nada de ellos. ¿Y qué esperas ahora de Canadá en octavos? ¿Crees que se quede ahí? Yo creo que sí. Por supuesto, por supuesto. Es más, se los pongo así, Canadá está hoy donde está por las virtudes que da este nuevo formato, pero Canadá es para que se hubiera quedado en fase de grupos. En realidad, Canadá en el formato de 32 equipos se hubiera quedado en fase de grupos. O sea, no pasa. Ahora estábamos hablando, de México, ya del partido específicamente de 16avos, ahora que estábamos, que vos lo comentabas, Dani, específicamente del encuentro contra Ecuador. Y te pregunto, ¿cómo has visto el trabajo de Quiñones? ¿Te ha gustado? ¿Cómo has visto eso? Para mí Quiñones es un futbolista que está inflado. Para mí, lo que te da Quiñones estoy seguro que te lo puede dar inclusive mejor Alexis Vega. Y es talento nacional. Pero, ¿te referís porque tal vez Quiñones tiene nacionalidad colombiana? Por eso decís porque me lo estás diciendo como si no tuviera, como si no fuera mexicano. Es que sí, tiene el pasaporte se lo acredita. Pero digamos, antes de traerte un naturalizado, confía en el talento nacional. Tenés a un Alexis Vega, que es capitán del Toluca. Viene hace poco de ser bicampeón, de ser pieza clave. Y está bien, a Quiñones me puede sacar los números y las estadísticas y todo y decirme como que sí, fue goleador en Arabia, pero, estoy seguro que vos pones a los equipos de Arabia contra los equipos de la Liga MX y, por ejemplo, un Toluca hoy le gana a un Al Hilal o al equipo que querás. Bueno, ahí yo sí discrepo un poco del nivel que muestran los equipos árabes actualmente, especialmente, y le voy a dar la derecha a Quiñones, tampoco creo que sea... Creo que sí, en parte está inflado, lo inflan un poco de más, como algunos jugadores a través de la historia en México, ¿no? Quiñones es tipo Memo Ochoa. Quiñones es el mismo producto que es Memo Ochoa. Exactamente. Pero Todos sabemos de dónde viene. No, yo creo que maximizado Ochoa, porque Quiñones por lo menos los números lo acompañan en clubes. Porque dígame usted ¿qué acompañaba a Memo Ochoa en clubes para que dijeran que pudiera ser comparable a otros porteros de la zona? A mí, yo de verdad... Al mismo que Keylor Navas, digamos así, al mismo que Keylor Navas, lo comparan los mexicanos y a veces dicen que hasta es mejor. Es más, se los pongo así, Ochoa no es ni mejor ni que Jorge Campos, jamás en la vida, ni que Osvaldo Sánchez, México. No ni que Muslera, que viene de un papelón. Sí, ¿no? Ya a Ochoa pasó de equipo a equipo bajando primera división. Muslera fue cuarto lugar en un mundial y ya con eso tiene más carrera que Ochoa. Jugó toda la vida titular en Europa. Por eso, para mí cuando se trata ese tema de Keylor y Ochoa es nada más una tontería. Entonces, con Quiñones la verdad es que no sé, pero yo creo que de ahí viene Santiago Jiménez de una lesión. Raúl Jiménez lo hizo muy bien y Quiñones arrancó desde el primer partido bien, entonces... Sí, está inflado, ¿no? Me parece que estoy venciendo. Quiñones está ahí porque es del agrado de la directiva que maneja el fútbol mexicano, así de fácil. Sí, no, y yo lo que iba a decir con Quiñones, que le daba un poco la derecha, es que Quiñones tampoco es que está en los clubes grandes de Arabia, porque es fácil en los clubes grandes de Arabia inflar los números, puesto que se llevan todo el talento nacional árabe que tienen, pero él es del Cadicilla, que tampoco es un equipo con mucho capital, y al final luchó el liderato de goles con Cristiano Ronaldo esta temporada, y yo creo que por ahí, por lo menos en clubes sí lo hizo bien, y en el Mundial lo está haciendo bien también. Creo que es el arma uno que tiene México, creo que por él pasan la mayor parte de ataques, aunque el definidor sea Raúl Jiménez. Creo que Quiñones está siendo muy importante para México en el Mundial. Y Sebas, perdón, te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con la nacionalización de jugadores, sí, como ese caso de Quiñones, que era colombiano y ahora está jugando para la selección mexicana? Uno entiende, ¿no? Uno entiende, pero es un poco, incluso para mí es risible que en 200 millones de personas, no sé cuántos estará ya en México, no se puedan sacar 11 o 26 jugadores, que también lo vimos no solo con Quiñones, lo vimos con Germán Berterame en su momento, que llegó a ser el delantero centro titular de México en ciertos partidos importantes. Para mí es risible eso, pero al final la regla está. Y si usted me lo pregunta, si lo haría aquí en Costa Rica, lo haría. Si hay un jugador que se necesita en una posición, yo personalmente sí lo haría, pero poniendo la comparación que aquí somos 15, aquí somos 5 millones y en México, 200 millones de personas. No te la compro, Sebas. No me la compra. No te la compro.
O sea, prefiero, yo no sé si soy un conservador o qué, pero yo prefiero morir con el talento nacional. Conservador no puede ser nacionalista, ¿no? Sí, nacionalista, o sea, díganme lo que quieran, pero es que yo prefiero morir con el talento nacional. O sea, es que, y me traslado, digamos, me pongo la camisa de México, me dan pasaporte mexicano, y voy y me celebro ahí al Ángel, o donde sea que celebren, en el Zócalo. Y yo digo, o sea, yo antes de traer un naturalizado como Fidalgo o Quiñones, tráeme, no sé, poneme a Alexis Vega, o sea, o poneme a cualquier otro futbolista. Es más, me gustó que antes de poner a Fidalgo contra Ecuador pusieran a Gilberto Mora. Y que ese sí es un talento que Sí. hay que hablar de una vez, ¿no? Es el más joven en esta Copa del Mundo y demostró muchísimo. Estamos hablando de que México ha sido campeón del mundo a nivel sub-17. 17. Ha sido, digamos, semifinalista en campeonato sub-20. O sea, la generación de futbolistas en México es muy buena. Y de Es muy hecho, buena. O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué, digamos, tenés que depender de un Quiñones y un Fidalgo para que te resuelvan una Copa del Mundo? y que de esa generación sub-17 que fue campeona, se perdieron prácticamente todos, que es algo extraño y que se critica mucho en los medios mexicanos. De las dos que fueron campeones. Porque, vamos, al final, Giovanni Dos Santos no terminó despegando como se quería. Carlos Vela la pegó en la MLS, que le quedó muy... O sea, literal le quedaba pequeña la MLS a Carlos Vela. Por ahí lo de Héctor Moreno tuvo una buena carrera, pero, o sea, digamos, usted se va a la del 2011 y, o sea, nadie se acuerda. Ninguno. Sí, no. No hay ninguno. No hay nadie. Bueno, No hay nadie. Y bueno, preguntaba específicamente y más que todo a Sebas el tema de la nacionalización. Y es porque Jafet Soto salió aquí a hablar en los medios, a decir que él proponía eso de nacionalizar jugadores en la selección para poder poner a competir a los mismos jugadores ticos. Ahora vos me defendías el tema de que porque acá somos una población más pequeña. Pero si estás de acuerdo con eso, que dijo Jafet Soto. Una solución Es que- para la selección. Vamos a ver, no sé, él sabrá más que uno obviamente porque está dentro de todo lo que pasa, pero ya vimos que a nivel federativo no se logró absolutamente nada. Y esta selección, vea, cuidado si en el 2038 son 64 selecciones y tampoco pasamos. Yo creo que la generación de jugadores está quedando mucho a deber. Que sea solo culpa de los jugadores, ahí yo tengo un rotundo no. Creo que es parte también de los pisos más arriba dentro de la organización de nuestro país y como federación. Pero si ven como opción eso dentro de la federación para tratar de mejorar el nivel de la selección, yo lo veo, porque tampoco es que hay que ponerse en lo que está haciendo la competencia también, y cada vez los equipos son más grandes y mejores, incluso nacionalizando las selecciones en este caso. Y aquí nos estamos quedando en eso, y si se puede hacer con algún jugador, vamos a ver, actualmente yo no tengo un jugador específicamente claro de a quién nacionalizarían, ¿verdad? Porque tampoco es que son superdotados los extranjeros que vienen acá, pero si se llega a tener, qué sé yo, un Marcelo Hernández en su momento, un Mariano Torres con edades como se deben para nacionalizar, yo no lo vería mal. Y sí, porque ahora hablabas de que tal vez no se hizo un gran trabajo de manera de federación. Y hablando ese tema de federación, voy a poner otro tema sobre la mesa, que es el bombazo de la clasificación de Paraguay, quien el entrenador es Gustavo Alfaro, y que a algunos nos duele que Gustavo Alfaro no se haya quedado acá en la selección, porque posiblemente pudo haber estado ahí la selección de Costa Rica, pero bueno, esta vez fue Paraguay que eliminó a la gran poderosa Alemania. ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo lo viste, Chamber? Para mí es el tercer partido que veo de José Canales que se agranda. La final de la Sudamericana contra Cruzeiro, nítido. La final de la Recopa con Flamengo, mete un gol agónico. Y ahí que hay Calderete, que en el Sunderland, que la baja Calderete. Para un partido se ganó desde que la dupla era Gustavo Gómez y Canales, porque no les importa quién sea. Vimos un partido en el que Jamal Musiala, que talentoso, pero además de eso, pienso yo que es alguien bastante suavecito, tiró una patada. Y a mí eso es lo que me parece que es salir a jugar con categoría, porque en Uruguay, por ejemplo, a veces sale con que tienen mucho coraje y no sé qué, y salen a pegar patadas tontas. A mí me parece que lo que hizo Paraguay es salir a jugar con coraje. Me parece que fue un partidazo. Y también me parece, y la verdad no me duele decirlo para nada, cualquiera, hasta nosotros que somos ticos,
nos vamos a dirigir a esa gente, entonces dirigieron a gente que tira odienme, jaja y cosas así, a dirigir al Didor, a dirigir a Canales, a Gustavo Gómez. El equipo que tiene Paraguay es 6 veces el que tenemos nosotros, y yo creo que es un baldazo de agua fría darnos cuenta que no es que nos lo sacó, qué sé yo, Boca para que fuera técnico, que no lo sacó Uruguay, no lo sacó Paraguay, y Paraguay tiene un equipazo y eliminaron a Alemania. El tiempo le dio la razón. Sí, no, y es ese efecto mariposa grandísimo, y el efecto mariposa empezó justamente ganándole a Paraguay, ¿no? Ese fue el partido justamente que hizo que Paraguay viniera por Gustavo Alfaro, que bueno, él decía incluso en declaraciones que era el sueño de él y que lo empezó a construir desde hace años, y bueno, por dicha se le dio. Yo soy de los que está a favor de Lechuga, y yo, como comentario de lo que ha hecho Paraguay, creo que definiría con la palabra resiliencia. ¿Por qué? Porque al final les terminan expulsando a Almirón, se le lesiona Enciso. No tienen también por lesión a Diego Gómez, que es una de sus principales figuras. Personalmente creo que el que llegaba con mejor actualidad a la Copa del Mundo. La lesión de Alderete. Creo que es una selección que se ha sabido sobreponer a todo lo que el Mundial, que es un torneo tan corto, donde se tiene que reaccionar de inmediato con cualquier cosa que se salga de las manos. Lo ha hecho, y eliminan a una Alemania que no es la mejor Alemania. Hay que ser total y completamente claros, pero sigue siendo Alemania. Alemania también ha sido víctima de la nacionalización de futbolistas también. Yo siento que eso también le ha pasado factura. O sea, la generación de futbolistas alemanes ha bajado mucho en los últimos años. O sea, y al final, por andar trayendo, digamos, talento que tal vez no es tan casero, se han ido quedando sin buenas generaciones. O sea, y por respetar también mucho lo que fue la generación del 2014. O sea, si usted ve en el 2018, Alemania fue una vergüenza, en el 2022 fue una vergüenza, en esta se salvó por el formato, lo mismo que Canadá. Pero en el contexto termina quedando entre los 32, como si fuera un mundial normal y corriente, ¿sí o no? Sí. En 16avos al final Sí. queda en la ronda donde se empiezan a eliminar, estando 32 vivos nada más. Creo que igual es un fracaso para Alemania, por más que se haya pasado de fase de grupos, que recordemos que Alemania es la selección que más la selección a la que más semifinales ha llegado, por ejemplo. O sea, una selección 4 veces campeona del mundo y La que más finales ha jugado también. y más finales ha jugado justamente. Compañeros, bueno, y ya para cerrar el tema de Paraguay, ¿es Paraguay la sorpresa ya de este mundial? ¿Ya es la sorpresa o tienen otro candidato por ahí? No, para mí, o sea, es la sorpresa que, entre comillas, porque yo creo que sorprende más lo de Cabo Verde y eso. Sin embargo, pienso que lo de Paraguay es más legítimo. No sé, siento que es un equipo que sí puede ganar, sí puede poner en peligro. La verdad, lo de Cabo Verde, tal vez Congo. Estuvo cerca de eliminar a Inglaterra. Sí, ese sí me gustó, pero por ejemplo, yo creo que dentro de 20 años, cuando vean el par de empates de Cabo Verde, se va a hablar mucho de Cabo Verde, pero para mí lo que hizo Paraguay pesa. Es que Cabo Verde dejó afuera a Uruguay. Y veremos también si Cabo Verde dentro de 20 años pasa eso, o en los próximos mundiales sigue viniendo, porque creo que Cabo Verde tiene una generación muy buena, no solamente por los empates, sino que es una generación de jugadores, esos 26, que muchos de ellos juegan en el viejo continente. ¿Por qué no mantenerse? Ellos han repatriado jugadores que han nacido en Cabo Verde. ¿Por qué no pensar en que hay muchos más regados por ahí, especialmente supongo que en la Liga de Portugal, y que sigan alimentándose de esos jugadores que no tienen chance en la selección de Portugal, y piensen en su... Vamos a ver, ¿qué sería? Como en su raíz, ¿no? Al final, de donde son sus padres probablemente, donde ellos mismos han podido nacer. Así mismo. Así que bueno, para vos sí Paraguay es la sorpresa, ¿sí o no? Vamos a ver, momentáneamente sí, Sí, porque es el que ha llegado más largo. Ok. Para usted, Chamber, también. Sí, también. Listo. ¿Y para usted, Dani? Está entre Paraguay y Cabo Verde. Cabo Verde. Sí. Ok. Perfecto. Ahora vamos a ir repasando poco a poco los juegos de 16avos. Como hablábamos, Alemania-Paraguay, gana Paraguay. Luego teníamos el Francia-Suecia, que creo que no hay ningún comentario, ninguna duda de Francia, que para mí es la principal candidata a ser campeona del mundo. Es que es una capacidad ofensiva la que tienen. Todo lo que producen lo generan y generan peligro con todo lo que producen. Creo que Deschamps ha hecho algo que pocos técnicos hacen, y es cambiarle de la posición a un jugador y que siga rindiendo
donde, o sea, que siga rindiendo de 10. Y además ha hecho otra cosa, además de eso, y es lograr afianzar 4 jugadores sumamente talentosos y que todos rindan, ¿no? Y no son 4, son más. Porque hemos hablado y hemos visto que ha jugado a veces Due, a veces juega Barcolá, pero la base siempre es Dembélé, Mbappé y Olise atrás. Creo que Y mis Olise, respetos para Olise, o sea, creo que es de hecho, para mí, Mbappé mete los goles, pero para mí el mejor Olise. delante es Olise. Sí, claro. Claro. Sí, El que mueve, es el que mueve de es excelente y a él es el que me refiero con que lo saca de su posición y sigue rindiendo. Yo lo decía en un comentario viendo el partido que para mí le salió barato a Suecia el marcador. Yo esperaba más goles. En mi quiniela personalmente le había puesto 5-1. Creo que perfectamente se pudo haber dado. Tal vez pero- no, pero el 5 sí. Sí. Tiene jugada media máquina y se le notó. Olise, perdón, sin ser 10, es el mejor 10 que yo he visto en el Mundial, hoy por hoy. Y sabes que me gusta mucho que Olise juega, o por lo menos en este partido contra Suecia lo vi muy líbero. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con la palabra líbero? De que como lo vi como 10, como lo estás comentando, también lo vi mucho por la derecha, Sí, muy por la libre, izquierda. Entonces, ajá, cancha libre. digamos, lo vi por toda la línea del área, digamos, por la orilla del área, haciendo daño y buscando esos espacios para darle los pases a quién, a Dembélé y a Mbappé. Así que me gustó mucho el trabajo de Olise, muchachos. Sudáfrica, Canadá, que lo hablábamos ahora, que ganó Canadá. Y tenemos la otra llave, que es Países Bajos, Marruecos, que se fue a penales, quedó ese partido 1-1 y lo gana Marruecos. Que creo que por merecimiento tenía que ganarlo Marruecos. De hecho, yo no lo pondría en categoría sorpresa para nada. No, ya Marruecos Marruecos es una realidad, Marruecos exactamente. lo hizo bien en el 2018, lo hizo bien en el 2022 y lo está haciendo bien en este mundial. Y no solamente eso, sino que a nivel de mundiales menores también. ¿Qué? ¿No? cierto. Creo que tienen una excelente selección. Dejaron nombres que podían estar perfectamente en convocatoria con otras selecciones de estas 48 que estuvieron en Norteamérica 2026. Y creo que el juego de Marruecos es un juego que se le pone de tú a tú a absolutamente cualquier selección. Es una selección que anima, una selección que se vio mucho mejor que Países Bajos. Una Países Bajos con un Ronald Koeman que no entendí yo muy bien a qué salió a jugar. Creo que a esperarlo justamente, a tratar de contragolpear con lo que podía hacer el Somerville o lo que podía hacer en las despegadas Gakpo. No sé si el planteamiento era el más indicado y al final Marruecos lo terminó llevando a los penales y terminó ganando con otra vez siendo figura Bono, que me parece que en penales es un excelente portero. En penales y en campo también creo que es el mejor portero africano sin duda alguna y demuestra cada vez que es un momento importante y cada vez que Marruecos lo requiere. Para mí Ronald Koeman es un técnico muy sobrevalorado. Muy sobrevalorado. Se sobrevalora por lo que hizo como jugador, pero como técnico a mí me parece que ¿Saben qué decís? Yo siento que también va a tener un comentario un poco hate, pero yo siento que el aficionado del Barcelona lo alza mucho y a pesar de que le fue muy mal. O sea, yo siento que es por ser una leyenda del club, Sí, como jugador, como lo como dices. jugador, porque como técnico también fue un desastre, se infla mucho Ronald Koeman. Pero él ya había demostrado en el Barcelona, en el Tottenham y ahora con la selección de Países Bajos que es un técnico malo. Malo. De hecho, lo hablaba en otra discusión que tenía justamente de este partido, que Ronald Koeman para este partido de 16avos, el más importante que tenía hasta el momento en el Mundial, cambia el esquema. Y cambia el esquema poniendo volantes laterales, dejando fuera de convocatoria al que para mí es el mejor volante lateral que puede tener ahí con Dumfries, pero es Frimpong. Que se habló mucho en la prensa internacional, en la prensa neerlandesa. Dejar afuera a Frimpong fue un golpe y algo que extrañó a muchísima gente. Y Koeman justamente lo justificó diciendo que no lo iba a usar o sea, que él no iba a jugar con carrileros. Entonces, donde Frimpong mejor iba a jugar, no iba a jugar así él en el Mundial. De hecho, lo usó en los amistosos previos al Mundial como mediocampista por derecha. Lo sacó completamente de su posición. No llevó a Frimpong para en el partido más importante usar carrileros y usar de carrilero izquierdo a Mickey Van de Ven, que yo de carrilero no lo había visto nunca en la vida. Lo había visto de lateral a veces en el Tottenham y lo había visto como central, que es su posición natural, pero como carrilero nunca. Y le hizo falta un carrilero y lo dejó en la casa. Sí, Koeman es este entrenador que quiere pasarse como de geniecillo, de listillo y no le sale. O sea, A lo Bielsa. a lo Bielsa. A lo Bielsa. Ese es otro tema.
Otro tema. Yo siento también con los Países Bajos que la Eurocopa pasada, que eran Birman y Schouten, los contenciones del PSV, yo en esa Eurocopa sentía que lo tenían tan poca confianza, que eran demasiado verticales y terminaron llegando a semifinales. Siento yo que al principio no hubiera pensado que llegaban a semifinales. Cambio con Gravenberg y De Jong, y además el esquema que planteó atrás con 5 era demasiado, no sé, con Reinders en la vaca. Y es que, Me pareció que fue es que- un planteamiento demasiado malo. y no le salió por ningún lado. Jorge, Dani, Chamberlain. No le sale por ningún lado. Es el peor partido de aquel en el Mundial. Sí, Como tercer central. Es el peor partido de aquel. Lo tuvo que sacar. No tuvo la capacidad de reaccionar cambiando el esquema a tiempo. Y cuando lo quiso hacer, poniéndole un contención como Quentin Timber, que no tuvo un buen partido tampoco, de hecho, bota su penal. Dejando a Memphis Depay, esa es otra. También. Dejando a Memphis Depay todos los 120 minutos en banca, siendo su máximo goleador, siendo un penalero. Mete a Justin Kluivert para que bote el penal. Sí, también. Decime en la parte ofensiva un futbolista que te genere, digamos, esa chispa diferente, o sea, fuera de Memphis Depay. O sea, Así que a ese vago no lo tiene. el pícaro. El pícaro, sí, sí, sí. Yo creo que Crescencio Somerville tuvo un muy buen mundial, pero le hace falta la jerarquía que tiene Memphis Depay. Yo creo que al ver un defensor a Memphis Depay, ya le impone más que ver a Crescencio Somerville. ¿Saben quién está haciendo un trabajo parecido a lo que ustedes están comentando de Memphis Depay en este mundial? Que para mí, cuidado, y está regresando por lo menos el prime en este mundial. Lo de Romelu Lukaku con Bélgica. Muy bien, es ese jugador que tal vez no te sale de titular, pero es como que tu técnico te dice, ok, tal vez ya no te da para jugar todos los 90 minutos, pero vos sos mi primer opción de sustituto. Necesito que seas el mejor cambio cuando entres. Si vamos perdiendo, necesito que entres y hagas la diferencia. Y bueno, así inició Lukaku y ha hecho una gran diferencia con Bélgica, por ejemplo, contra Senegal. Ganó la titularidad. Correcto, por ejemplo contra Senegal, que le gana, ¿verdad? Yo creo que es que Lukaku es una historia mal contada por los memes, las que se ha fallado y todo, pero yo no veo cómo Bélgica no salga con Lukaku de titular, con todo y que jugó muy poco en el Napoli. Pero para mí en el primer partido es el que entra de cambio y que metes un autogol al final, pero culpa de él, digamos. Para mí ahí era ya... Él lo genera. Sí, y no sé, esa generación dorada de Bélgica es muy raro, pero en cuanto a la selección, yo creo que Lukaku siempre dio la cara, porque hay unos que en el club sí y en la selección no. Por ejemplo, Courtois, que la Eurocopa pasada también tenía roces y eso. Yo creo que Lukaku es uno que, sin importar qué tan mal estuvo, siempre fue a la selección. Y de ahí sí, aquel partido con Croacia, todos nos acordamos, se comió como 5. Pero para mí es alguien, si no me equivoco, de 25 años tenía casi 500 goles o 150, ya no me acuerdo. Es un jugador que con el equipo más grande de su país debutó a los 16 años, ¿no? Lukaku con 16 años ya medía 1,90 y pesaba 100 kilos. Es de esos portentos físicos que no se... Es uno en un millón, en realidad. Y creo que con Bélgica siempre ha respondido, es el máximo goleador de la selección de Bélgica. Hoy, de hecho, le cede el penal a ese último minuto, en los 16avos de final, de hecho, le cede el penal a Tielemans para que completara su doblete. Pero viendo también los 26 convocados, Dani, Jorge, es que no hay otro 9, no hay un 9 nominal. Charles de Ketelaere no es 9, y es el que estaban usando como falso 9 para sacar a Lukaku de la titular. Yo la verdad, o sea, full respeto a Lukaku. Siento que es un futbolista muy bueno, un buen delantero, un buen nominal, de esos que ya casi no tiene el fútbol. Pero Bélgica como selección a mí no me gusta. O sea, de verdad es una selección tan gris. Es como... O sea, yo no me acuerdo, haberme sentado a ver un partido de Bélgica y que yo diga, qué partidazo. O sea, ni cuando estaba Hazard, De Bruyne, Lukaku en su prime. O sea, yo no me acuerdo de un buen partido. Es más, va a tirarle uno, tal vez el partido contra Japón. Contra Japón de Un partidazo por octavos de Japón. final. Un partidazo por Japón. Y porque, de hecho, por Japón es también que le remontan, ¿no? Ujú. Sí, pero Que Japón se va
se va al ataque y deja espacios y lo contragolpea Un tiro por libre. Shatley. Un tiro libre de Keisuke Honda que termina en tiro de esquina y en el tiro de esquina. Ese es el partido de la vida de Nasser Chadli y cuándo lo fue a hacer, ¿no? Bien. Y hablando de Japón, también traigámoslo sobre la mesa, porque perdió Japón contra Brasil. Una Brasil que la verdad no es la mejor. Decía Alexander Pato, que vi que lo entrevistaron en otros medios, decía que es que tal vez ya Brasil no es la misma de siempre, sin embargo es la pentacampeona y que siempre hay que tenerle cuidado. Creo que tiene razón. Sin embargo, no es la mejor Brasil que hemos tenido, y un Japón que la verdad a mí, como fanático al fútbol, me duele que Japón se haya quedado fuera. Así que, ¿cómo viste a ese Japón, Chamber? ¿Merecía pasar? No. No merecía pasar. No, porque un brasilito le termina ganando el partido con jerarquía y para mí... Ojo con ese brasilito también. No, pero es que a eso voy. Para mí, ese partido se saca con la camisa y entonces uno lo que necesita es eso, hacérselo a Japón para que después quien quita y le sale un equipo que de Paul y Messi y un brasilito. Estoy de acuerdo con Chamber, o sea, Brasil es otra casa de naipes. O sea, quítele a Vinicius y que le cae todo. O sea, usted hoy le puede meter a Neymar, que respeto a Neymar porque la verdad Neymar parece que es un futbolista extraordinario. Pero o sea, usted sáquele a Vinicius y de verdad se cae a pedazos. O sea, lo mismo que le pasó a la Brasil del 2014, le puede pasar a esta. Le quitaron a Neymar y fue un desastre. Por eso, ¿merecía entonces pasar Japón? O sea, ¿crees que es un equipo que te... Es que el merecimiento no existe. Sí, bueno, pero que el hubiera no existe. hubiera hecho tal vez un mejor papel, porque, bueno, la otra llave que tenemos es Costa de Marfil contra Noruega, en donde ganó Noruega 2-1. Pasa Haaland, es un Noruega. En este caso, ahorita tenemos el Noruega-Brasil. Pero es que a eso es a lo que yo voy. ¿Está Brasil? O sea, la pregunta es, ¿está Brasil para llegar a competir? Esa es la palabra, llegar a competirle a Noruega. Le tiro, Brasil. le tiro un dato. Sí. Tiene un dato. La única selección en todo el mundo que tiene balance positivo contra Brasil es Noruega. O sea, Brasil nunca le ha ganado a Noruega, históricamente. Sí, es la única en el Mundial. Hay otras que han jugado un partido y por allá. Eso sí, obviamente, pero Pero de las que importan, en actualmente, partidos oficiales, Noruega. Noruega nunca le ha ganado a Brasil. Son 2 victorias y 2 empates. Al revés. Brasil nunca le ha ganado a Noruega. Brasil no le ha ganado a Noruega. Para mí lo que pasa con Brasil, incluso es muy, como, no sé, poético que el técnico sea Ancelotti. Es que yo digo Brasilito y todo, pero para mí llega Portugal, Brasil, y quien quita que se gane con un cabezazo de Danilo. Muy sin gracia. no sé. De hecho, sí. Y yo, además de Vinicius, resaltaría lo que hace en este Brasil Bruno Guimaraes. Creo que es un excelente jugador. Creo que es ese soporte que ocupa Brasil, ese puente entre mediocampo o más bien entre defensa y delantera, que es indispensable en cualquier equipo. Sebas, pero es que yo siento que no te marca suficientemente la diferencia. Tal vez no, o sea, tal vez le haga falta. Y mi comentario también respecto a Japón. Yo creo que Japón es una de las selecciones que a nivel federativo está haciendo mejor las cosas. Pero tienen ese punto que a mí me hace dudar, porque muchos dicen, bueno, Japón de fijo va a ser campeón del mundo. Se lo están proponiendo, es un proyecto que tienen como país para el 2050. Justamente, tienen muchos años todavía, pero estamos hablando que Japón juega bonito desde hace años, desde hace varios mundiales, y no ha pasado nunca una fase eliminatoria. O sea, su techo siempre ha sido octavos de final. Este fue 16avos porque porque había una ronda antes. Podemos decir que es el equivalente a México en Asia. Más o menos. Así es, compañeros, y bueno, ya para ir cerrando las llaves, entonces las otras llaves que tenemos es México contra Ecuador, que ya lo hemos comentado, que gana 2-0 ante Ecuador, y además el otro partido de Inglaterra contra República del Congo, que gana Inglaterra 2-1. Tenemos todavía partidos que más adelante nos van a contar qué partidos vienen. Muchachos, No, y lo de Estados Unidos también, que eliminó 2-0 a Bosnia y Herzegovina y que ocurrió su paso a octavos de final. Y bueno, se repuso de la expulsión de Folarin Balogun, terminó metiendo un segundo gol Malik Tillman. Y Estados Unidos, que la discusión con Estados Unidos lo teníamos incluso, por lo menos ahí la repasamos,
en si está mejor que México o México mejor que ellos. A nivel estadístico está mejor México. Pero a nivel de juego se ve mejor Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, si usted los enfrenta, estoy seguro que Estados Unidos le gana a México. Yo creo exactamente lo mismo. Creo que México ha caído a nivel estadístico porque el grupo que tuvo, usted decía Brasilito, yo voy a decir grupito, tuvo un grupito y Ecuador fue impresentable lo que mostró en la fase de 16avos. Ecuador, vea, usted se da cuenta que Ecuador no sabía lo que estaba haciendo cuando en una serie de eliminatoria directa contra México en el Azteca pones y desperdicias a un futbolista como Alan Franco poniéndolo lateral derecho y a otro como Pierre Hincapié como lateral izquierdo. O sea, tenés a los dos mejores centrales de los equipos que vienen a ser finalistas de Champions y pones a uno en su posición natural y al otro lo pones de lateral izquierdo y tenés a un lateral derecho como Preciado que viene de ser de los mejores futbolistas del Atlético Mineiro y lo has sentado por poner a un contención como lateral derecho. O sea, si usted ve los dos goles que le hizo México, los dos vinieron de las bandas. O sea, literal se los comieron vivos. Y que tampoco hubiera sido algo fuera del contexto becasese el poner una línea de 5 desde el inicio con Franco, con Pacho y con Ordóñez, porque Hincapié se lo estaba usando como volante lateral por izquierda o como lateral por izquierda, pero usted dice perfectamente, se pudo ahorrar. Quitar a Alan Franco, por ejemplo, y poner a Hincapié como central, doble central zurdo, con Pacho y con Ordóñez, que Ordóñez falla también en el gol. Creo que es una joyita que tiene. Es el más flojo. Es el más flojo. Es una de las joyas que tiene Ecuador, pero estuvo muy flojo el partido ante México. Yo voy a decir una cosa, para mí, Becasese al final, al igual que Bielsa, me parecieron un par de charlatanes en este mundial. Becasese le quiso enseñar a Messi cómo hacer tiros libres. Sí, no, y que de hecho ya venía con malos comentarios de los ecuatorianos y bueno, al final le terminó dando razón a esos malos comentarios con un Ecuador que en realidad en el resumen en el mundial no es nada bueno. Creo que el único partido de los 4 que jugó como tal fue contra Alemania, dando ese batacazo, ganándole en la última jornada, pero también una Alemania que ya estaba clasificado. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, ya estamos hablando un poco también de gente que habla por hablar, como vos decías, dabas el ejemplo, quisieron explicarle a Messi cómo tirar un tiro libre, jamás, ¿verdad? También en el periodismo hay personas que se creen un poquito de más. Y les tenemos este tweet que van a ver en pantalla de David Faitelson, que dice lo siguiente: la verdad me parece tercermundista y bajo ir a un hotel para no dejar dormir a un equipo de fútbol. Si lo hacen en Centroamérica o en Sudamérica, muy su asunto. Eso es lo que dice David Faitelson. Y ojo, porque le responde nada más y nada menos que Fernando Palomo y le dice, habló el suizo. Esa es una tiradera que quería traerlo sobre la mesa, porque acá en Centroamérica es muy normal, creo yo, muy común, y creo que tiene, o sea, le pone esa pizca de picante al fútbol centroamericano, sudamericano, el hecho de llevarle la serenata al equipo rival. Pero ni siquiera centroamericano y sudamericano, le dice habló el suizo. Estoy casi seguro que Suiza limita con Austria. En Austria, Polonia, en esos lugares hacen eso también. ¿Qué? Correcto. Es algo que, vamos a ver, yo creo que es un mexicano tratando o jugando de mexicano. Ellos se creen, personalmente en fútbol, creo que se creen por encima del promedio latinoamericano. Recordemos que Fernando Palomo, muchos piensan que es mexicano, pero él es salvadoreño. Y por eso se meten en parte con él, con su país, y por eso reacciona. Pero yo estoy totalmente de acuerdo de que se haga esto, y estoy muy en el barco del comentario de Antonio, que esto es parte del largo fútbol, es parte de la cultura futbolística. Cultura futbolística, más, justamente. ¿Qué habla Faitelson? O sea, vea, si usted ve las imágenes después del partido contra Ecuador, aficionados mexicanos tirándole refrescos a los ecuatorianos, como a la misma prensa, a la misma prensa ecuatoriana. O sea, entonces que eso no cabe dentro de la misma canasta. Entonces ahí es donde uno dice, a veces yo entiendo a Álvaro Morales, el comentarista de ESPN, cuando le dice que Faitelson es el mejor patiño de la historia de la televisión. O sea, ahí se retrata demasiado. Correcto, y bueno, ahí teníamos un poco de lo que decía David Faitelson en este tweet y Fernando Palomo, que defendía un poco al fútbol centroamericano, sudamericano, norteamericano, y voy a decirlo así, al fútbol en general, que creo que así es el fútbol, así es como debe ser. Esto fue el debate de la cantera, seguimos con más.
Y como siempre les traemos regalos a la gente de la cantera porque de verdad los queremos bastante y también quien nos quiere bastante, ¿saben quién, muchachos? Los amigos de Retrochemas. Retrochemas nos trae esta camisa. Enséñala, Sebas, por favor, ahí a la gente de la cantera porque qué camisa. ¿Te gusta esa camisa, Dani? ¿Cómo? Está muy bonito, sí. De España, la selección de España. Bueno, esta en específico tiene el número 20 de Pedri. Démosle vuelta para que vean el dorsal. Esa es la camisa de visita de la selección de España que nos trae gracias a Retrochemas. Que la vamos a estar rifando acá en la cantera. Usted tiene que estar pendiente de nuestros programas para poder ganarse esa hermosa camisa. Usted la va a poder pedir con el dorsal que usted quiera, ya sea con su nombre, ya sea con el nombre de algún jugador de la selección de España. Pero tal vez usted se está preguntando cómo hace para contactar a la gente de Retrochemas, porque tal vez usted quiere pedir una camisa. Vean las que tenemos atrás de nosotros. Vean esa visita de la selección de Argentina. Tenemos la de Corea del Sur. Sebas, ¿a usted qué le gustan las camisas exóticas? Ahí tenemos la de la selección de Corea. De esas cuatro que están ahí, las cuatro las tendría fácilmente. Esa de Corea me gusta muchísimo. Ahí las vemos, justamente. Uno puede mandar a pedir la que quiera. La que usted quiera, Dani. La 7 de Georgia, de Karabatskelia. Usted la puede pedir, claro. La de Curazao también, de Jordania, la que usted quiera. Curazao, un país que se ha hecho puntos en un mundial. Claro. La de Panamá también. ¿No le gustaría una de Panamá? No le gustaría una de Panamá. Las camisas no son feas de Panamá. No. Hay que decirlo. Pero yo tampoco tendría una. Así es. Así que les recuerdo, ¿cómo hace usted para llamar a Retrochemas? Bueno, pues puede contactarlos por WhatsApp al número 6377 0707. Se lo repito otra vez, 63770707. O también los puede buscar en Instagram como retro-chemas y un número 2. Ese sería el usuario de Retrochemas en Instagram para que usted los busque, pueda seguirlos. Y además, los invito a seguirlos porque si usted quiere ganarse esa camisa de España, tiene que seguir la cuenta de Retrochemas. Así que todos invitados a seguir a esta gente de Retrochemas que de verdad siempre ven el programa y que nos van a traer más sorpresas más adelante. Así que, bueno, no se vaya usted, amigo de la cantera, no se vaya porque tenemos Se Basa en Goles. Así que no se vaya, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de vuelta en la cantera y vamos a ir en este momento con nuestra sección de Se Basa en Goles. Datos, estadísticas, peculiaridades que han pasado tanto en la Copa del Mundo como en el mundo general del fútbol. Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Va al pica al frente, tiene Burutaga, se mete al área, manda sobre Piber, siento, tira gol. ¡Golazo! Vamos a hablar primero del nuevo fichaje del FC Barcelona, el extremo por izquierda, derecha, centrodelantero, depende de cómo lo vaya a utilizar el cuadro blaugrana, Anthony Gordon, que se convirtió en este partido ante la República Democrática del Congo en el primer jugador en la historia de mundiales que partiendo desde el banquillo hace 2 asistencias en una fase eliminatoria de Copa del Mundo. Lo hizo justamente contra el Congo y le ayudó a su selección a pasar a octavos de final, remontando el partido 2-1 ante los africanos. En el segundo dato de esta edición de Se Basa en Goles, en este programa de la cantera, vamos a hablar de justamente la peculiaridad que le pasó a la familia Kluivert, porque Patrick Kluivert, el ex delantero de la selección neerlandesa del FC Barcelona, entre otros, falló en la Eurocopa del año 2000 un penal justamente rematando cruzado al palo derecho del portero y la pelota terminó estrellándose en el palo en un partido frente a Italia de esa Eurocopa del año 2000 y 26 años más tarde su hijo Justin Kluivert, que de hecho tiene una peculiaridad que es el único jugador que ha anotado en las 5 mejores ligas del mundo, tiró un penal ante Marruecos, tiró uno de los penales ante Marruecos de la misma forma que su papá y le terminó saliendo exactamente igual, penal justamente que fue parte de los que hizo que Países Bajos quedara eliminado de esta Copa del Mundo Norteamérica 2026. Y en este último dato de esta sección de Se Basa en Goles, hablemos de ambidiestros, de esos jugadores que pareciera que no tuvieran pierna débil.
que las dos las manejan de igual manera, porque en un estudio realizado por Gradient Sport, un centro internacional de estadística en el fútbol, determinó los jugadores que más utilizan sus dos pies al momento de participar. Las utilizaron basándose el estudio en las 3 jornadas de fase de grupos y llegaron a una conclusión de cuáles son los mejores 3 en esto, o los que pareciera que no tienen pierna fuerte ni pierna débil, entrando en el top 3 el jugador y central uzbeco Rustam Ashurmatov. Este muchacho en el 47% de los toques los hizo con su pierna izquierda y el 53% con su pierna derecha, siendo una de las peculiaridades. En el top 2 hay un empate técnico entre el defensor central de Noruega, Torbjørn Hegem, y el famoso delantero, actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Ambos usaron en el 49% de las jugadas su pierna derecha y en el 51% su pierna izquierda. Y la mayor peculiaridad en este mundial ha sido el caso del, para mí, infravalorado mediocampista, delantero, incluso hasta lateral, croata Ivan Perisic. Este utilizó en sus participaciones en fase de grupos el 50% su pierna derecha y el 50% su pierna izquierda, siendo la definición perfecta de un jugador ambidiestro. Y con estos datos cerramos por hoy la sección de Se Basa en Goles. Peculiaridades justamente que tuvimos, lo de una peculiaridad increíble, lo de la familia Kluivert, un penal calcado que terminan fallando 26 años después el hijo, como lo había fallado su padre en una Eurocopa. Y bueno, esto de los ambidiestros, de parte de los estudios estadísticos y los análisis que se hacen ciertos entes en el mundo del fútbol, y jugadores que sin duda alguna marcan una diferencia manejando sus dos piernas de igual manera. Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad, va al pica al frente, tiene Burutaga, se mete al área, manda sobre Fivercito, tira gol, golazo, golazo. Y lastimosamente llegamos al final de este programa. Don Sebastián y Álvarez, muchas gracias por acompañarnos en La Cantera. El gusto es mío. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a Dani, que estuvo hoy presente acá en el programa, a Don Chamberlain, siempre con sus buenos comentarios, y a usted, Jorge. Nos vemos en el próximo programa de esto que es La Cantera. Así es, muchas gracias, Sebas. Don Antonio Chamberlain, muchas gracias por todos esos datos y comentarios tan asertivos que tuvo el día de hoy. Siempre un gusto tenerte acá en La Cantera. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Espero que no se haya malinterpretado lo de Brasilito, pero me refería claramente a la calidad poca de algunos jugadores. No se preocupe, Chamberlain, que recuerde que acá en La Cantera hablamos siempre sin filtros. Y don Daniel Gómez, así como hablábamos sin filtros, así es como, si yo tengo que utilizar una palabra para poder describirlo a usted, es eso: una persona, un periodista que habla sin filtros. Dani, muchas gracias por estar en este programa. No, Jorgito, muchas gracias a usted, a Sebas, a Chamber por la invitación el día de hoy. La verdad, me gustó, estuvo... ¿Quedó satisfecho con el debate? Sí, me faltó ahí un par de comentarios que me hubiera gustado ponerle por ahí, pero yo sé que usted se contuvo un poquito hoy. Correcto, Dani. Y bueno, a la gente de La Cantera, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que siempre, si usted quiere un programa de fútbol, un programa que se hable sin filtros y un programa donde haya un poquito de picante, siempre es acá, en La Cantera. Nos vemos la próxima.